Entonces dicen que estas tierras de atrás de la Mama Cotacachi son tierras de la chificha. Dicen que la chificha camina así como bailan los de Imantaj, que es el tas, 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 tas. Tas, tas, tas. Ya. Entonces ese es el paso de la chificha. Chificha Pugru es el nombre del primer sencillo y en este tema intentamos transmitir el descenso del espíritu de la Guaramirazu, que es la Mama Cotacachi que tenemos a nuestras espaldas, hacia la comunidad quichua de Turuco. El descenso desde el Nevado. Hay un lugar bastante importante para mi familia, donde sembramos maíz, frijol. Y este tema es como un hatun punya, como un churay. Es un tema bastante fuerte. La voz que he incorporada es un registro de una voz de una tía de la comunidad de San Pedro, se llama Mama Virginia. Fue registrada en el año 1987, porque ella cuenta esta energía, este choque de energías entre el Hatun Punya y Semana Santa, que son dos festividades muy importantes aquí en Cotacachi. Esas dos energías como que conectan bastante bien y se mantiene como este equilibrio entre la energía fuerte, la energía masculina y la energía femenina de fertilidad. Además lleva una melodía de una melódica, que es un instrumento improducido. Quisimos ponerlo porque ahora ya forma parte de los instrumentos de algunas comunidades, ¿no? Nosotros en los conciertos tocamos Chificha Pugru al inicio de los shows, entonces es como un tema bastante de energía. Y en nuestro primer álbum, Urauku, intentamos crear esta especie de música electrónica que al final es solamente una nueva propuesta de unir varios sonidos, ¿no? Utilizar herramientas tecnológicas para poder reforzar nuestra música ritual. La hierba, el puerco.